Esta es la primera pregunta y dice, ¿cuáles fueron los motivos y el impacto de estudiar en el Liceo 7? Un montón. Creo que a mí me cambió como O sea, yo había vivido toda mi vida en regiones, en Talca y Curicó, y llegué a ser justo cuarto medio el 2011, y nada, Curicó había como la Marcha por la Paz una vez al año, sería lo que había de movilizaciones y cosas así en ese tiempo, entonces fue como entrar al activismo para mí estudiar en el liceo. Fue como, o sea, por una cosa familiar, yo soy hija de exiliados políticos, como, no sé, hay algo como en mi historia familiar que siempre estuvo como vinculada a cierta sensibilidad social o política, pero nada, en el liceo fue como, yo conocí Santiago a través de asamblea, o sea, como que a mí como conocer la ciudad, como empezar a entender el movimiento como estudiantil, siempre estuve en centro de estudiantes desde que tenía como 11 años, 12 años, pero es muy distinto cómo se vive el movimiento en regiones a cómo se vive en Santiago, cómo es la organización estudiantil en regiones. Y para mí fue como un año de como aprendizaje acelerado, como esos años bisagra en que como que, no sé, pasa algo muy importante en tu ambiente y eso te arrastra a aprender como un montón de cosas, a aprender a organizarte, como conocer gente de distintas visiones, como vincularte con otros sectores, hacer cosas que nunca había hecho, o sea, yo aprendí desde dar clase en una toma, armar un taller, organizar una asamblea, hacer una barricada, como fue como mucho aprendizaje en muchos sentidos, como y, y nada, como hacer mis dos cuartos medios, porque tengo que repetir cuarto por las tomas. Fue como todo ese aprendizaje activista que de ahí como que sí, yo creo que me marcó hasta el día de hoy, me sigue marcando, ¿no? Como sobre todo por, bueno, toda esta experiencia activista y toda la relación como con la pedagogía, que es algo que desde lo que hago hoy día me dedico como hasta el día de hoy para mí empezó como un camino a meterme a movimientos como educación popular, a raíz de estudiar en el liceo y, y bueno, ahora mi proyecto artístico es pedagógico también. Entonces, como que yo creo que yo no sería la misma persona que soy si no hubiera pasado por la experiencia de más que estudiar, porque siento que el liceo tenía como caleta de liceo una educación súper precaria y yo como escuela de vida, así, como, siento que lo académico no era lo importante es lo que aprendí con la gente que me organicé ahí y como la gente que quiero que está ahí, o que estuvo ahí, que estuvimos ahí. Bueno, ahora vamos ya con la segunda pregunta, pero primero es preguntarte si tuviste alguna militancia o participaste en algún grupo u organización dentro del liceo. O sea, no, a ver, así como partido, organización política, había muchas, pero no es que yo fui como orgánica a una, eh, pero sí de ahí armamos como un colectivo el 2012 y hacíamos como acciones y cosas, pero no, tenía compas que sí tenían como militancia, no sé, en grupos como derivados del MIR o la J o así, pero yo en específico no. Y Mm. dentro de la organización estudiantil, ¿participaste? Algo así, es que yo en verdad no era ni presidente de curso, nada. Llegué como a la asamblea en que se decidió tomar el liceo porque la presidenta de mi curso me dijo, Jacinta, yo no puedo ir, bueno, puedes ir tú. Y yo como que caí, fue como, están decidiendo tomarse el liceo, así como muy de la nada. Y ahí me puse como desde esa asamblea a ayudar a organizar jornada de reflexión donde se decidió armar, sí, como armar bueno, la toma, todo se votó como ir a toma, eso fue como junio del 2011. Y el centro de estudiantes como que no estaba tan de acuerdo con la toma, en ese tiempo era el alcalde Sabat, eh, y quería como bajar las tomas, nos ofreció como un montón de cosas, entonces al final como que el centro de estudiantes medio que como lo sacamos, y yo fui vocera toma todo el 2011. Y después yo para volver a entrar al liceo, para poder matricularme, nos hicieron como firmar algo que era como condicionalidad política, que tú para matricularte en el liceo tenías que firmar un papel diciendo que no ibas a participar, no podías tener ningún cargo de representación estudiantil. Y nos hicieron firmar como a 50 personas, muchas personas eso. Entonces, eh, ningún cargo de representación estudiantil como centro, y lo especificaban. Entonces, como que el vacío legal fue postularnos a Tricel, que era la weá más fome que nadie quería hacer nunca, pero hubo como 40 personas en la elección de Tricel de ese año. De hecho, hubo más gente que se postuló a Tricel
que la que se postula a centro de estudiantes porque era lo único que podíamos postular. Y creo que fui presidenta del Tricel o algo así, porque tuve más votos. Y dentro de esta participación que tuviste, ya sea como dentro de este colectivo estudiantil, ¿cuáles eran como las principales tareas que tenías que realizar? Eh, o sea, variaba según el tiempo. Yo, por ejemplo, me dedicaba mucho, no sé por qué a mí me mandaban siempre a hablar con apoderades. Así era como mi tarea, como había mamás, bueno, anda a hablar. Pero en ese tiempo se armó el cordón Ñuñoa, que tenía coordinación con el cordón Macul, creo que era como el de universitaria, y de hecho teníamos mucho contacto con gente del PEDA, de la Chile. Eh, entonces organizábamos todo, desde organizar la cocina de la JUNAEP. Hubo un tiempo que, bueno, como que estaba esta preocupación porque en verdad pensamos que la toma iba a durar un mes y era como que ya llevábamos mucho rato y no íbamos a parar, entonces empezamos a armar clases y ahí venían como estudiantes universitarios a darnos clases, talleres, entonces también una cosa era dar clases de ya lenguaje y matemáticas como historia, pero también se dieron como procesos de mucha como autoeducación en el sentido de, no sé, pues siempre nos gritaban, ay, comunistas, son comunistas, cabros, y no sé qué. Entonces hicimos un taller de comunismo y socialismo, ¿no? Y era como estudiar eso, a ver, ya explícanos el insulto, ¿cachai? O no sé, me acuerdo una vez que me despertaron así, cabros, en la toma y me dijeron, oye, están unos cabros follando en el cuarto piso, y fue como tener que ir a ver eso, y yo como que tuve, o sea, me tuve que poner en el rol de como, cabros, ¿tienen condón? No, no, pero no íbamos a tener sexo, y era como, cabros, tienen como en plena, así fue como organizar un taller de educación sexual, para que, porque igual, no sé, pues típico que en las tomas pasa eso, pues tenéis como, somos un montón de adolescentes con un liceo de 4 pisos solo, o sea, como la cantidad de embarazo adolescente o de ese tipo de cosas, entonces era organizar talleres, después actividades culturales, bueno, organizar la asamblea y participación en la otra asamblea secundaria, pues como liceo llegamos a participar de la ACE y de la CONES, entonces yo también igual tenía que ir como a esa asamblea. Bueno, reunión con alcalde, que el alcalde siempre estaba preocupado de bajar las tomas. Y mucho también desde las acciones, o sea, como me acuerdo, por ejemplo, en julio, que nos trataron de bajar las tomas poniendo clases en las escuelas básicas de Ñuñoa que estaban vacías. Entonces lo que organizamos fue como una toma a todas las básicas donde estaban nuestros colegios. Entonces el Liceo 7 nos tuvimos que tomar el República de Costa Rica, que queda en la Plaza Ñuñoa, y el José Torillo Medina Chico. Y de pronto como que amanecieron todas las básicas tomadas, entonces era sostener 3 tomas a la vez, y eran como, no sé, también ir a otras tomas, ayudar a organizarlas, como por ejemplo grupos de repente 7 cabres que querían tomarse un liceo, y era como, bueno, ya tienen cadena, bueno, tienen petitorio, que están como ayudar también a otra gente que se organizaba. Eh, limpiar, me pasé muchas horas limpiando ese lugar, como cocinar, hacíamos como de todo, era como vía, o sea, era como una vida muy en común, porque como el Liceo 7 tenía pantallas digitales y data y todo, eh, éramos como, yo creo que fue una toma bien responsable en un punto, porque tratamos de mantener ley seca casi todos los 7 meses, que eso es mucho, o sea, que no se podía tomar, y se podía fumar marihuana cuando ya no habían actividades de trabajo, entonces éramos igual como una toma bien como responsable en eso. Entonces, igual era como, claro, no abríamos la sala, porque sabíamos que si abríamos la sala se iban a robar los proyectores, nos iban a acusar de destrozo. A mí me llamó la PDI muchas veces a declarar después de desalojo, porque como vocera era representante del colegio y era como, bueno, no puedo ser responsable ilegal de esto, tengo 17 años, como. Entonces, había que, claro, ir a declarar, estar con las organizaciones como de derechos humanos, porque tuvimos desalojos bien violentos, entonces hubo que ir como a declarar ahí, varias veces nos llevaron como detenidas y estuvimos en la comisaría un montón de horas, entonces también era como sí, mucho trabajo de ser cara visible pero hacíamos de todo, de hecho, esto iba a decir, como no abríamos la sala, teníamos solo una pieza, el comedor, el segundo piso del comedor, ahí dormíamos todas las personas de la toma, salvo las que cuidaban la entrada. Entonces era como, entonces sí eran como muchas tareas distintas, pero sobre todo tareas como de coordinación te tocan.
Gracias. Y la tercera pregunta, perdón, la cuarta pregunta, no, tercera es, dentro de tu estancia en el liceo, ¿cuál era el contexto social en el que se insertaban estas distintas manifestaciones? ¿Te refería a lo que estaba pasando como a nivel país? Claro, tanto a nivel como nacional como también ahí a nivel de establecimiento. Bueno, creo que fue segundo año del primer gobierno de Piñera, me parece. Como, y, y como, uy, que hace como harto rato ahora que lo pienso. Eh, yo me acuerdo mucho de la primera marcha que fui a Santiago. Yo tengo un hermano que era 3 años mayor y que estudiaba en la Chile. Y él hablaba oye, ¿y para qué marchan los universitarios? Como, ¿qué se está haciendo de esto? ¿Están pensando como la gratuidad? Y me dijo, no, Jacinta, ya nadie pelea la gratuidad, se pelea que se baje el arancel. Y como que era un movimiento que yo creo que en marzo del 2011 no pensaba como los alcances que podía tener, como de cómo se desarrolló ese año. Y a nivel secundario, lo que peleábamos mucho, así como era todo el tema de la desmunicipalización, del fin al lucro en particular subvencionado, como, y también, no sé, lo que peleábamos mucho, sobre todo en específico en Ñuñoa, era como el fin a la selección, porque era una comuna como de buenos colegios que estudiaba mucha gente. Yo vivía muy cerca de mi liceo, pero había un montón de gente que vivía o en Maipú o en Renca o como muy lejos, como una, así como periferia, y era como un nivel de selección. O sea, en el Liceo 7 era el vertedero de los que habían echado de la Augusto del Mar, de la República de Siria, y queríamos también poner como un poco fin a esa selección. Y socialmente se empezó a dar algo que en un comienzo era como, bueno, las tomas cíclicas, cada 2 años los liceos se toman, huevean un rato, consiguen dos cosas, siguen. Y ahí como que comenzó a haber como yo creo que una profundización en la participación vecinal, que yo creo que tiene mucho sentido con lo que pasó después en el estallido social, como se armó una asamblea ciudadana en Ñuñoa en específico. Entonces, como a raíz de este lazo de vecinas, vecinos que te iban a dejar comida en la toma, fue como, bueno, estos cabros se están preocupando de un montón de cuestiones que pasan en la comuna a nivel de educación, que pasan en la comuna a nivel de gestión inmobiliaria, a nivel de otros aspectos como de la vida como comunitaria. ¿Qué está pasando en las poblaciones? ¿Qué está pasando? Como... Entonces empezó a juntarse como gente de distintos sectores como a conversar y pensar que se podían cambiar un poco ciertas cuestiones, como para mí era socialmente un movimiento principalmente estudiantil, pero, pero no sé, mi mamá igual iba a las marchas y se organizaba con otras mamás y iban a las marchas y como, no sé, yo me acuerdo como que empezaron a participar como otras generaciones, que buscaron lugares, no sé, yo ya el 2012 me metí como más a un proyecto de educación popular y como que lo estudiantil igual me había generado como mucha frustración y como que me fui a otro lado a hacer cosas, pero sí encuentro que hay como varios sectores que a raíz de, bueno, cuestionemos el lucro de la educación, es como, bueno, cuestionemos el sistema neoliberal en el que vivimos en otros aspectos. Y empezó como de a poquito eso como a formarse, como esa conciencia de, bueno, no podemos naturalizar vivir en un país culiado tan injusto, ¿cachai? Como, no podemos naturalizar este nivel de deuda, no, o sea, y eso igual era duro, no sé. Bueno, es duro en Chile, yo creo ahora por rechazo, pero yo me acuerdo mucho de un apoderado una vez que amarró la puerta del liceo a su camioneta y trató de tirar la camioneta abajo, porque su hija no aparecía hace no sé cuántos días no aparecía en la casa, la estaba buscando, cachó que estaba en la toma y la fue a buscar, y fue como súper violento. Me acuerdo de tener que hablar con él y, y él me decía, pero no entiendo esta weá, no entiendo por qué están peleando, ¿cachai? Si es mi hija, yo tengo que pagar por su educación, es lo que yo tengo que hacer como papá. Me decía, ¿por qué yo le voy a dar plata al Estado y que el Estado le pague la educación a todos si yo me tengo que hacer cargo de mi familia nomás? Y era como el resumen del pensamiento como individualista que había a nivel social, que no parecía lícito imaginarse como una sociedad armada de otra manera. Y hubo gente que empezó como a decir como, hay como cosas que pueden ser diferentes, eh, como sobre todo, bueno, yo creo que yo soy una generación muy marcada por el 2011, pero también otras capas, ¿no? Como de otra gente que empezó a hacer cosas
que también venían de otras generaciones de otro activismo, gente que había estado como más vinculada al activismo post-dictadura, sobre todo, o ex-exiliados, no sé, teníamos vecinos de La Toma que tenían 60 y tantos años, y que eran militantes de por ahí, grupos más de la Concerta, o grupos más de como activismo más de pobladores, como gente que empezó como a juntarse, a conversar ciertas cosas. Y, y ese creo que fue como un proceso súper interesante, pero también era un proceso como de que yo registro que empezó a ser como de violencia desmedida de parte del Estado. O sea, yo me acuerdo el día que salimos a marchar y Ginspeter salió a decir, si hay un estudiante muerto hoy día es culpa del movimiento estudiantil. Y era como, oh, como, ese, o sea, si yo me acuerdo del 2011 y el 24 de agosto, ese día en que no se pudo marchar y fue a hacer barricadas desde las 5 o 6 de la mañana y estar todo el día fuera en la calle, y como, digo, no se compara eh, con 2019 y cientos de personas sin ojos, ¿no? Como que siento que la brutalidad policial ha ido como en ascenso en Chile, pero ahí yo siento que empezó como a ser como más masiva y más visible la represión, como no sé, si los gobiernos de la Concertación por ahí reprimían y mataban gente en el sur de Chile, en las comunidades como Mapuche en resistencia, ahora estaban como, el gobierno de Piñera estaba teniendo como un montón de represión en la capital, en pleno Plaza Dignidad, que en ese tiempo era Baquedano, como, no sé, nosotros también empezamos a hacer como perfo en la calle, cosas como más artísticas en las marchas, y eso creo que era como algo que yo no encuentro, porque bueno, yo he vivido como en varios países después de irme de Chile, hace 10 años me dejé de vivir en Chile, pero siempre como he vuelto y he estado como en activismos de distintos como lugares. Y sí siento que lo diferenciador de Chile es como el nivel, el potencial creativo de la manifestación, y siento que eso el 2011 se empezó a ver mucho como a nivel social. Porque ya era tantas horas que pasabas marchando que claramente te aburría y de gritar las mismas 10 consignas, pintar tu misma bandera, entonces era como, no sé, nosotros armamos un guanaco con un carrito de súper y armamos trajes de fuerzas especiales todos con cartón. Y me acuerdo la primera vez que entramos corriendo a Plaza Dignidad, la gente como que se asustó y se corrió porque nos veíamos como una masa verde. Y fue como que de ahí cacharon que éramos como que cabres chiques así disfrazados en verdad. Y, y nos empezaron a llevar detenidos solo por estar con un vestuario puesto así. Como que en ese tiempo, creo que Gajardo era presidente del colegio de profe, nos tuvo que él prestar ropa y sacarnos y llevó cámaras para que nos sacaran porque nos querían llevar detenidas por tener como, no sé, escudos de fuerzas especiales de cartón, así pintado verde olivo, era como muy, muy, muy ridículo, como todo lo que generaba. Pero siento que a nivel social empezaron como a existir esas cosas y sobre todo que yo encuentro que, bueno, no sé si me atrevo a decir esto porque 2001 tenía nula conciencia de lo que pasaba en el país, pero sí siento que el sector estudiantil se posicionó como un sector social que se escuchaba a nivel demanda país. Como que de pronto veía ya a Camila Vallejo hablando con, no sé, bueno, en Afonbaer, sí, diciéndole muy perra a senadora designada, ¿no? Pero como de pronto, no sé, o sea, los estudiantes se juntaban con el presidente y eran como gente que las personas escuchaban y decían, ah, bola, estos cabros no están puro hueveando, ¿cachai? Como se creció a nivel discurso. Me acuerdo que ese año se hizo la propuesta educacional de la ACE y se empezó a discutir la renacionalización del cobre, te estudiaba y el presupuesto que iban a aprobar en noviembre, que fue un presupuesto que nos cagaron y terminó como de sepultar el movimiento del 2011, pero te empezaba ya a involucrar un poco como con lo que estaba ocurriendo a nivel realidad país, más allá de lo de tu sector. Y eso encuentro que socialmente también fue como un avance del movimiento estudiantil de ese año. Y también viste los límites. O sea, yo siento que también muchas personas vimos el límite del movimiento estudiantil bien rápido. Bueno, y ya pasando a la última pregunta de esta parte. Bueno, tú comentabas algunas consignas, algunas demandas, pero me gustaría como especificar cuáles era este petitorio que tenían durante los años que participaste dentro del liceo y de qué manera se manifestaban. Mm, Principalmente a nivel secundario la desmunicipalización, el reconocimiento, bueno, es que yo ahí viví muchos años en Argentina, entonces no me acuerdo si se llamaba así, pero como el cogobierno, como que el centro de estudiantes fuera como una entidad como reconocida que pudiera tomar como decisiones en el liceo, en los espacios como de participación. Eh, bueno, fin al lucro, todas eran como demandas más universitarias, ¿no? Pero siento que
la consigna como más grande del movimiento secundario tenía que ver con la desmunicipalización y las formas de financiamiento de la educación secundaria. Siento que ese era como el punto como más importante. Después yo creo que se llegó a poner en el petitorio el fin al impuesto al libro, como cosas así como ya muy, o sea, como, sí, nos afectaban, pero creo que como la más importante era esa, que no fue la que socialmente se posicionó más, ¿no? Pero, pero sí, creo que era, bueno, fin a la PSU, también era como todo un tema, un nuevo sistema de selección universitaria, era como otra demanda como muy fuerte. Eh, y también no recuerdo si estaba en específico en el petitorio, pero sí recuerdo tenerlo mucho en las discusiones, que era como el fin a estos liceos. Piñera había inventado todos estos liceos bicentenarios y estos como liceos de excelencia, y existía como esta manera de, claro, generar una capa de élite en la pobreza, ¿cachai? Como yo estudié es que yo estudié en todos los tipos de colegios que existen. Estuve como en el Liceo Bicentenario en Curicó, estuve en el 7 que no era emblemático por historia, pero no era emblemático a nivel resultados PSU. Estuve en particular subvencionado, estuve un año en un colegio particular, entonces como que siento que pude como mirar como varios tipos de educación secundaria como en todas las veces que me cambié de colegio en mi vida. Y, y sí era eso, pues, el Liceo Bicentenario en el fondo era como algo con lo que también se discutía muchísimo porque era generar élite de pobres, ¿cachai? Como un sistema piramidal absurdo. El liceo que estudiaba yo, iban en Curicó, iban como los mejores estudiantes de zonas rurales que se iban internados a Curicó a estudiar. Y hoy día ese liceo, eso fue los primeros 2, 3 años cuando yo estudiaba ahí, y hoy día un liceo donde estudian puros cabros clase media, clase alta, que no quieren pagar una colegiatura carísima en un colegio particular, porque dan clases los mismos profes que los colegios particulares y tienen iguales o mejores puntajes PSU. Entonces, en el fondo, como que ya 10 años después es como más evidente que estaba como mal ese sistema de selección. Pero, pero sí, se discutía mucho eso, el tema de la PSU, el tema del CIMSE, como esos sistemas como de medición, como las pruebas estandarizadas, creo que era como otra demanda. Y bueno, teníamos demandas internas de, no sé, nosotros comíamos y tomábamos desayuno con las palomas porque no teníamos un gimnasio y no sé, ojalá el ISO 7 hoy día tenga ventanas, antes no tenía, pero tenía una paloma que se paraba al lado de tu bandeja en la JUNAEP, como ese nivel claro, liceo nuevo por fuera, pero por dentro seguía funcionando mal. Como habían cosas como infraestructura que no, que todavía no se resolvían. Y eso eran Liceo 7 que estaba bastante bien, pero había liceos que justo estábamos muy cerca del terremoto del 2010 y había muchos colegios que seguían como con escuelas modulares y todas estas como sí, con temas que no se habían resuelto del terremoto y de antes incluso, como fallas así estructurales en muchos liceos y escuelas. Eso como de lo que me acuerdo. Ya. ¿Cuáles fueron los costos o consecuencias de tu participación en el 2011? Bueno, violencia física, de nuevo las consecuencias negativas. No sé, el Liceo 7 igual tenía muchos piños distintos, había gente que era neonazi. O sea, a mí había una cabra que era neonazi y me pegó. Sí, como en una retoma que hicimos, sí, violencia física como policial, de con ella los pacos te pegaban, pero también en ese tiempo como que Sabat contrató como su seguridad privada, como no sé si llamar ahora Ñuñoa 21, no sé qué hueá era, y los tenían de la, adentro de la escuela para que no lo retomáramos. Entonces había como una como seguridad, que no era Ñuñoa 21, que estaba de noche, que eran tipos que tenían como palos con cuchillos así, y estaban custodiando la escuela. Y durante el día habían carros de Ñuñoa 21 adentro del patio, era como muy heavy así la imagen. Y, o Paco afuera de la puerta del liceo todo el rato, como una cuca de Paco así fuera del liceo. Entonces es como que se recibe harta violencia física. Eh, bueno, personalización del movimiento, como yo era vocera, como que decían que era infiltrar al Partido Comunista, y yo es como, no, la Jota nunca. Como, sí, como que hasta el alcalde, el director decían como cosas que no eran. Bueno, tuvimos teléfonos pinchados, me acuerdo, así que escuchaba como cuando te llamaban, como eh, de repente, no sé, habían pacos que le decían a mi mamá, sabemos dónde vive tu hija, como ese tipo de cosas como que sí ocurrían. Eh, bueno, me querían echar del liceo, como lo que pasó es que sacó este programa Lavín bueno, no sé qué poner a Lavín en la UNE, Salvemos el año escolar,
Entonces como que te hacían dar un examen que valía los 8 meses que no había tenido clase y nosotros nos negamos a hacerlo. Como no vamos a participar de este programa de Salvemos el Año Escolar, así que no vamos a inscribirnos en estos exámenes. Y yo como que lo que tenía muy buenas notas. Entonces como que el director un día me llevó a su oficina y me dijo, yo te voy a poner un 1 en todos los exámenes y igual pasáis. Pasáis con promedio 5 pero pasáis, porque tenía muy buen promedio antes de la toma. Y yo como que, no, me tengo que... Y tuve que como que reclamar mucho para que no me pusieran un 1 en los exámenes y no me hicieran... Porque yo me egresaba, lo que no querían es que nos quedáramos, mucha gente de cuarto medio, bueno, gente que nos movilizaba, nos querían echar del liceo, entonces hacernos pasar sí o sí. Eh, y después, claro, todo esto de no poder movilizarte, de firmar eso para poder tener como matrícula. eh, y de ahí profes que hacían como persecución, o sea, habían profes que te odiaban. O sea, como había estado todo el año, habían apoderados que te odiaban, estudiantes que te odiaban. Y, y también, sí, también de profe, así como, sí, persecución. Yo tenía un lenguaje que me ponía puras malas notas y yo saqué en la PSU de lenguaje 7,90 y tanto. O sea, como que me ponía mal en las pruebas porque me tenía mala porque no habíamos tomado el colegio, como, y cualquier cosa nos andaban súper vigilando. eh, Como cualquier cosa que proponíamos, hacíamos, era como que no dejaban que lo hiciéramos. O sea, al año siguiente, el 2012, bueno, yo me tomé el colegio con mi hermana melliza, que estaba en el mismo curso, todo, entonces fue como un proceso como bien de hacer muchas cosas con ella. Y al año siguiente tratamos de hacer como un festival de la cultura porque decíamos como, bueno, hay muchas relaciones como rotas después de este año, el 2011. Como hay mucha gente que no ha dialogado en caleta de tiempo, de meses. Hay como muchas, como cómo generamos un espacio donde la gente se encuentre a, no sé, a como, no sé si reconstruir la comunidad escolar era lo que nos interesaba como en esos términos, pero sí como generar otros espacios de encuentro y sabíamos que cualquier espacio de encuentro que dijera político de alguna manera, asamblea, tal, era como súper negado. Entonces, hacer ese festival se pudo hacer, pero fue como mucho trabajo para que nos dejaran, porque éramos como gente de la toma, como el estigma de, como, esas fueron como las consecuencias así como negativas. Bueno, repetí cuarto medio, no fue muy divertido. eh, y, y nada, igual nunca entré a la universidad, soy una persona que nunca entré a la universidad, entonces como que igual no. Pero sí, retrasé mi no entrada a la universidad un año. Sí, fue como eso. Sí, como violencia, yo creo como de ese tipo. Eh, Igual tú nos has hablado un poco del rechazo que generó en algunos sectores del liceo, pero hubo también sectores que apoyaron esto, me refiero dirección, cómo actuó dirección, o por ejemplo algunos profesores o profesoras, cómo lo recibió la comunidad educativa. Es que habíamos hecho jornadas de reflexión y de ahí se hizo una lección y se votó la toma. Entonces como que no es que un grupo se tomó el liceo y fue como, oh, qué verga, se tomaron el liceo. No, fue como, había sido una decisión como del grueso estudiantado. Eh, Al director y a la inspectora general de ese tiempo, que creo que la echaron, felizmente, Gladys, que era la persona más clasista y discriminadora que pasó por ese liceo, se lo odiaron, o sea, como que reaccionaron muy mal, pero a nivel apoyo, habían profes que yo creo que estaban súper de acuerdo. Y de hecho, cuando el liceo se tomó la primera semana, el director hizo algo que fue hacer votar a los apoderados, si querían o no la toma, y que la decisión de los apoderados valiera, cuando era una toma estudiantil, y dijo que tenían que firmar su voto y todo, y como algo como muy absurdo. Entonces como que los apoderados se enojaron con él y todos los apoderados votaron que sí a la toma, los que fueron ese día al liceo. Entonces fue como que la misma represión genera apoyo, yo creo, ¿no? Como el 2011 se vio muy claro en el 24 de agosto, se vio muy claro como en ciertas fechas, así como... eh, y de profes, bueno, habían profes que apoyaban, pero siempre tenía que ser como acallado, porque igual tenían como miedo, sobre todo profes que teníamos menos diferencia generacional, que los veíamos en las marchas, o sea, realmente encontrabas a tu profe de química en la marcha y era como, puta, claramente estáis de nuestro lado, pero no te aparecí en el liceo, porque si te ven en el liceo te van a echar, como, eso sí se daba, que yo no sé
cómo será hoy día y me lo pregunto, pero sí como encuentro que había una participación política, sobre todo de los profes, que si no era a través de colegio, profe, sindicato, algo muy institucional, estaba súper castigado. O sea, como había mucho miedo, eh, como, como no podía ser visible la organización como de profe. No podía ser visible el respaldo. O sea, las veces que nos fueron a ver ciertos profes a la toma, fue como que no me mira nadie a cierta hora, que hay pocos estudiantes, como, no sé. eh, yo me acuerdo que llegó el profe de química, de hecho, una vez, y nos dijo, y cabrón, ¿ustedes qué toman para la lacrimógena? No, amoníaco, y era como, chiquillos, se están drogando, están destruyendo su neurona así en su etapa de desarrollo, como, usen esta weá, usen esto, como que igual era gente que apoyaba. Y sobre todo vecinas y vecinos. Como, yo me acuerdo que las primeras cosas que nos decían como autoridad era como, son un movimiento sin respaldo, como nadie les cree. Entonces como que la sociedad no les va a apoyar, como el no prendió, ya no prendió, cabros, como eso, pero entonces yo me acuerdo que lo que armamos fueron grupos de gente que íbamos a hablar a las micros. Entonces nos subíamos a la micro y decíamos, hola, somos del Liceo 7, y no pedíamos plata, pero les decíamos, nos estamos movilizando por esto, esto estamos hablando, esto estamos haciendo, como igual yo siento que como toma damos como harto énfasis en hablar con la gente, como de ir a contar así como... Entonces ahí eh, hubo gente que como que respaldó, sobre todo vecinos, un tiempo que ya no teníamos nada de plata, la Junaep ya no llegaba hace mucho. Armamos como una pseudo panadería en la toma, porque mi papá es panadero y yo vivía a 4 cuadras del liceo, entonces tenía un horno en la casa, un horno industrial. Entonces lo que hicimos era hacer pan y nos poníamos con una radio afuera a vender pan, entonces iban vecinos a comprar pan y con eso gestionábamos la toma. Eh, y sí, sectores universitarios también hubo como harto apoyo, porque de la Asamblea Ciudadana en Ñuñoa había algo que era la Comisión de Educación, que de hecho creo que yo de ahí conozco al Pancho, y de hecho tengo amigas que conocí ahí, que todavía son amigas hasta el día de hoy, así como que nos ofrecían distintos como talleres y cosas, entonces ahí sí hubo como, sí, como mucha gente que vino a hacer talleres, actividades, como, no sé, em, ese tipo de cosas, o sea, yo me acuerdo que el día antes de tomarnos el liceo, no teníamos, no sé, adolescentes sin recursos, o sea, como que de verdad creo que las cadenas nos las prestaron en el PEDA, y como fuimos al PEDA de noche y nos prestaron cadenas y dijeron ya tomes el liceo, como ese nivel de, o alguna de las retomas. Eh, hasta un año después nos seguían apoyando porque creo que fue cuando Sol y Lluvia, algo así, que nos regaló plata para comprarnos un Napoleón, así como para poder cortar cantado, como había gente que llegaba ayuda así como muy random. Y sí, creo que eso es el principal sector universitario, vecinos, igual, familia, como habían familias que se apoyaban, que sí les interesaba lo que estaba diciendo. Oye, ¿y cómo fue la participación femenina en ese año, en ese movimiento? Bueno, yo en ese tiempo me autopercibía mujer y era vocera, sí, y como que había, bueno, creo que era igual un movimiento que para mí todo bien con Giorgio Jackson, pero la gran cara visible a nivel universitario era Camila Vallejo, que era como que tenía ahí como así como a nivel país, tenía ahí como una figura así, como muy, sí, como muy mediática, muy visible en ese sentido. Em, pero siento que como que sí siento que cuando era yo una figura femenina o que te leías mujer, eh, te podíais validar, pero tenías que, como lo que yo creo que sigue pasando en todos los espacios, que tenéis que ser increíble, excepcional y hacer el triple de lo que hacen los varones para poder en espacios de dirección, en espacios de coordinación, en ciertos como lugares de poder, y yo siento que igual en ese movimiento pasaba un poco eso, ¿cachai? Como si eras mujer y estabas en un cargo como de liderazgo más visible, te criticaban el triple, como o le importaba el triple cosas de tu vida personal, que si tenías pololo, que si no tenías pololo, que si hacías esto, que si lo otro, que si eres heterosexual, no eres heterosexual, como un montón de cosas así.
y siento que era más rudo ser cara visible de algo cuando te leían mujer. No, pero sí participaban muchas cabras. De hecho, las primeras que se pasaron la reja del liceo fuimos 2 cabras, como, como así, antes incluso que los cabros, como... Y no sé, es que igual el liceo 7 yo encuentro que era particular en torno a ciertas cosas. Como, no sé, las 3 personas que fuimos a hacer la mayoría de la toma era, ojalá entrevisten a esta persona, Baby, que era un cabro que era hijo de migrantes peruanos, y que se llamaba Baby, B-I-B, y tal, y lo odiaban mucho por eso, y era como, de hecho, cuando tuvimos ataques de personas neonazis, lo que le daba rabia es como se lo toma fuera peruano, o sea, había como una cosa muy xenófoba ahí. El otro cabro era Joan, que era un loco que, no sé, trabajaba de lunes a viernes no sé cuántas horas, paralelo que hacía en el liceo, que vivía en San José de la Estrella, yo, que era como mujer, como, éramos como vocerías, como, sí, no, sí, no había como una figura de como varón modélico que habla fuerte, grave, carismático. No, de hecho como que los varones eran los del centro estudiante y como que, no sé, quedaron como Perkin, como al mes de toma, como que eran manos que no tenían como... Y sí, no sé, yo me acuerdo de la Majo, una cabra que era como, que entrenaba karate, que era la que organizaba toda la cocina y como, no sé, mi hermana melliza era la que estaba como más en weas de seguridad y también tenía como todo un grupo que coordinaba, como que habían varias cabras que hacían como varias pegas de coordinación. Yo siento que siempre lo hemos hecho, solo que eh, hay momentos donde están lugares más visibles y más invisibles. Pero sí creo que el grueso de pegas de coordinación en la toma del Liceo 7 estaba hecho por cabras. Pero los cargos de representación, por ejemplo, el centro de estudiantes, en ese caso, eran masculinos. Sí, pero el centro de estudiantes no figuraba. O sea, Ya, el centro de estudiantes solo era validado por la autoridad en un momento. perfecto. Pero, o sea, como que fue bien violento, pero lo que pasa es que el centro de estudiantes se quería juntar con Sabat sin decirle al liceo y quería como pactar ahí hacer una salida a la toma sin decirle al liceo, sin llevarlo a asamblea, y ahí agarramos micrófono y dijimos, bueno, el centro de estudiantes está haciendo esto en una asamblea con, no sé, cientos de cabros, y como que fue pifias totales, eligieron vocerías de toma, y el centro de estudiantes estaba ahí, pero era como que no pesaba. Como que aparte todas las decisiones se tomaban por asamblea, entonces como que eran un cargo de representación y por ahí el alcalde le invitaba a una reunión, pero, y cuestiones de cordón Ñuñoa y todo, pero perdieron como mucha legitimidad. Como- y bueno, uno era el Partido Radical, o sea, qué cosa más prehistórica y muerta, y el otro no sé dónde era, pero como que no sé. Y también el Liceo 7 tenía mucha comunidad LGBT como visible. O sea, me acuerdo de la Marcha del Orgullo, llevaron la bandera del Liceo 7, como... o sea, yo cuando llegué al Liceo 7 lo que me dijeron, ay, puros maracos y turros, como ese era el estigma que teníamos. Y sí había como gente visiblemente, sí, como homosexual o bisexual ahí. ¿De qué manera, en el contexto de las movilizaciones, qué mecanismo o de qué forma realizaban estas manifestaciones? Eh, ¿Cuál de todo tipo? Es que Las, hacíamos muchas manifestaciones en la comuna. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos desalojaron y ya estaba tan custodiado el liceo que fue imposible retomarlo por mucho rato. Hicimos manifestaciones hippie y pacíficas posibles. O sea, me acuerdo una vez que llegamos un montón de gente afuera de la municipalidad de Ñuñoa y la empezamos a bombardear con avioncito de papel. Toda. Así. Era muy así como, hay bebés de luz, pero era como molestar, era estar ahí haciendo cosas que no te podían detener, un Paco no te podía detener por tirar avioncito de papel a un municipio. Llegamos a tomarnos el municipio una vez, eh, después, bueno, pintarlo. Me acuerdo que nos pintamos todas las manos y dejamos toda la Plaza Ñuñoa pintada, tiramos pintura a las piletas. Eh, sí, como sean ese tipo de como manifestaciones, eh, muchas cosas de, bueno,
también cosas más, yo me acuerdo que Vicuña Maquena con Irra Rosa la cortábamos, Macul Congreso ya se cortaba, como por el pedo y así, como, o sea, yo me acuerdo una vez que nos organizamos para cortar muchos lugares y llegaron a desalojar liceos con helicóptero y postones. Yo me acuerdo que el Siria les tiraron postonazos desde un helicóptero, tú decís como qué nivel de desperdicio de recursos a los 10 cabros que hay en el Siria, man, como, pero qué nivel de violencia en otro punto, como sí, barricadas hacíamos, como de hecho una vez no sé, la asamblea votó que todos los días de paro nacional, que era como una vez a la semana, vamos a hacer barricadas sí o sí, como así como ese tipo de decisiones como de y nos organizamos con otros liceos como para ir a cortar y lo que hacíamos era desde el liceo hacer todo ir a Razo, al Bustamante y de ahí llegamos a Dignidad y se hacía toda la marcha hasta el, bueno, nunca llegaba ya los héroes, siempre quedaba la cagante. Eh, Eso era como más en la calle. Y después los cacerolazos, fueron como los primeros así cacerolazos, eso sí fue como muy importante. Entonces los cacerolazos y la Plaza Ñuñoa también eran como otro momento, así como que eran más tarde, se juntaba como mucha gente. Recuerdo que ya en un momento se le acababa el agua al guanaco, se sacaban agua del grifo y era como, tirarte agua que no te quemaba, así como... eh, y sí, las cosas como más artísticas también, todas las que hacíamos así como de esto no sé, conectamos la manguera de incendio a nuestro guanaco de cartón, que era un carrito súper, y cuando pasaba una marcha tirábamos agua de ese guanaco desde la puerta del liceo, porque no nos daba la manguera para sacarlo. Como manifestaciones así como de ese tipo, así como más visible en la calle. Y tengo una última pregunta, que es, ¿qué elementos o de qué forma tú valoras la comunidad escolar del Liceo 7? Como qué elementos valoro de esa comunidad, o Claro, lo que puedes rescatar como de la comunidad escolar del Liceo 7. uy, qué difícil, son como muchas cosas. Eh, yo siento que en términos como de identidad, era como un liceo con un montón de identidad muy fuerte, como que yo lo sentía desde que estaba ahí. Como era una comunidad por ahí no tan politizada el promedio, pero sí había mucha gente orgánica, grupos, entonces habían como otro tipo de discusiones, y eso era súper interesante, como, como que circulaba el libro, circulaba gente como con otros discursos, no sé, pues llegaban a ver cabros que eran del movimiento patriota en el liceo, y así como, ah, qué horrible lo que derivó, pero que ellos eran los que querían agarrarse a palos con los neonazis que querían desalojar las tomas porque decían, no, pues yo soy patriota y que cambie la educación en Chile le hace bien a mi país, a mi idea de nación, entonces como que yo adscribo a esto. Y eran cabros rapados, ¿cachai? Como con bototos, que podían parecer un nazi si no tenían la banderita chilena acá, pero que desde distintos grupos como esa diversidad política era súper interesante, como de eso, que eran cabros de la Jota, del MIR, de más anarco, más como... Sí, había alguna gente como más en el feminismo, no tanta, no tan visible, era como las menos, pero también sobre todo más comunidad marica, como... Y esa posibilidad de como todo el mundo encontrar un lugar en un punto. Yo siento que lo más interesante de esa toma fue que hubo mucha gente que encontró un lugar donde hacer cosas que le hacían sentido. Que yo creo que esa comunidad empezó a encontrarle sentido a estar ahí ya sí, a ver desde qué lugar individual o particular o desde lo que tú eres, podía aportar como a un espacio colectivo. Eso como que yo encontré que fue como lo más interesante de la comunidad que se dio en ese tiempo. Eh, que yo creo que es lo más interesante en un proceso social, ¿no? Como siempre pensamos en el proceso social, en la figura como icónica del proceso social, en quien sostiene el lienzo, en quien prende la barricada, en quien está sentándose en las mesas con las instituciones, pero siento que en ese inicio había alguien que decía, puta, yo soy súper bueno cocinando, yo soy súper bueno pintando esta weá, yo soy súper bueno organizando, limpiar, no sé, como la gente, yo encuentro que eso fue como súper interesante. Y, y era una comunidad que yo creo que se había formado producto de mucha exclusión. O sea, yo tenía muchos compas que eran, lo que te digo, como los desechados de los colegios emblemáticos de Ñuñoa.
y eso era como súper interesante en un punto, como de esa comunidad que yo siento que era una comunidad que, no sé, yo cuando llegué me hablaban de lo que pasó el 2001, el mochilazo, me hablaban de los 80 en el Liceo 7, como que había una conciencia de somos un liceo en el que han pasado cosas, no somos como cualquier otro liceo más que se inventó hace 5 años y se puso un edificio en una comuna X, ¿cachai? Como había yo creo que cierta conciencia de historia, teníamos profes que habían sido estudiantes del liceo y que habían estado el 2001, entonces como que también había como esa, en alguna gente como esa memoria. Y, y sí, yo creo que eso me parece como súper rescatable de esa comunidad, como los niveles de politización que eran súper distintos a, no sé, pues el Instituto Nacional, o el Carmela Carvajal, o el Manuel de Sala en la misma comuna, ¿caché? Como ponerte liceos que iba otra composición social de gente. Como, eh, y eso me parecía como súper interesante, o sea, no sé, pues yo me acuerdo en marzo que nuestra profe que iba en cuarto medio nos dijo, cabro, el próximo año no los quiero ver en la boletería del metro. Porfa, trabajen en otra wea si no van a entrar a la U, como el promedio era como de cabros, como que era como, porfa, trata de entrar aunque sea un instituto profesional, si no hay entrar a la universidad. Y siento que esos eran los cabros que muchos se movilizaron, bueno, y eso, y eso me parecía como bacán. O sea, todos los que eran empaques del súper de a 3 cuadras del liceo y de ahí se iban a la toma, o que trabajaban en la Vega y de ahí se iban a la toma. Y eso como que valoro mucho como de esa comunidad. Como, Oye, Jacinta, te estamos finalizando ya la entrevista. No sé si tú quieres agregar algo, mencionar algo, dejar algún mensaje, no sé, algo que te gustaría agregar. ay, no sé, creo que he hablado caleta. Está bien, está bien. O sea, sí, no sabría cómo. Si me preguntan algo más, sabría qué decir, pero no sé si así solo. Bueno, si lo va a ver cabros del 7 ojalá se sigan organizando. Como mi esperanza es que la gente siga organizando desde el lugar donde le haga sentido ahora en su contexto, como no sé. Eh, para mí hay pocos sectores, no sé, yo ahora vivo en México y acá siento que la política se da a través de las comunidades, como más, porque el Estado no llega a muchos lugares. En Argentina yo vivía más como el activismo desde gremios, sindicatos, creo que eso era mucho más fuerte, pero siento que en Chile el movimiento secundario es como los movimientos con más dinamismo político, ¿no? Siento que los espacios de activismo feminista, desde los feminismos y el secundario es con más potencial y siento que, no sé, ojalá el espíritu del activismo secundario se permeara en nuestras vidas, que es como eso de sentirte inmortal. Yo ese año pensaba que era inmortal, o sea, porque una vez me atropelló una micro en una marcha y no me hizo nada, y yo dije, bueno, me atropelló una micro, soy inmortal, y no me pasó nada, somos inmortales. Pero esa sensación de que ahora es difícil cuando vivís de tu pega y no de la casa que mantienen tus papás, cuando tenés como un montón de otras cosas que te pueden dar más, te traban más o te hacen pensar como las cosas 2 veces. Pero sí siento que sigue siendo como el movimiento con más dinamismo político y todo porque tiene como ese despojo. Siento que el movimiento secundario tiene ese despojo de no somos nada, no tenemos nada, no vamos a perder nada, lo vamos a dar todo y como que siento que es como una gran escuela de vida hacer activismo en el liceo, como que te enseña cosas que te pueden servir para un montón sí, para tu vida en general, como, eh, no sé, no puedo hablar de la experiencia universitaria porque nunca estuve en la universidad, pero sí conocí ese activismo más de cerca y ahí hay un filtro, pero siento que en un liceo público como que te encontráis con personas que probablemente nunca construyáis políticamente en otro momento de tu vida, porque de ahí va a ser un gremio, de ahí va a ser otro, o filtros de trabajo, de otras cosas.
Pero siento que en el liceo de verdad te puedes encontrar con alguien que tenga una visión de mundo y de vida absolutamente distinta a la tuya y ahí vivió experiencias súper interesantes de organizarte, como que al final la organización es una experiencia afectiva, como, como no sé, la conciencia no me parece algo racional, me parece que te vas a aprender y estar con gente que quieres. Y eso encuentro que es como lo más, lo más, lo más fuerte en el fondo. Como porque ideológicamente yo no pienso las mismas cosas que pensaba hace 10 años, ni hace 5 ni hace 2 y espero en 2 más no pensar las mismas que pienso ahora. Y, y como que todo el rato estar como pensando de nuevo las cosas, haciendo cosas distintas. Eh, pero sí, lo que encuentro más importante es lo que ocurre a nivel de, de con quién peleáis, por quién peleáis, para qué peleáis, como más allá de los datos duros, más allá de la estadística, más allá de la situación país que siempre cambia. Como que el lazo afectivo te deja qué es lo que realmente te importa de organizarte. Y yo creo que es la gente, pero no la gente en esta cosa abstracta del pueblo, sino la gente que tenía al lado, con la que compartís todos los días en el recreo, como así. Y, y eso creo que, no sé, si hay algo más que agregar es como, bueno, sigan organizándose, que hay mucho ahí.